en muchas otras ocasiones tenemos la oportunidad de ahora sí poder estar aprendiendo algo nuevo, porque todos aprendemos de todos y esto hay que aprovecharlo. Entonces, hoy tenemos una charla particular porque acaba de terminar el primer Q del año. ¿Qué es el primer Q del año? El primer trimestre. El año se compone por 4 trimestres que también se conocen como Q. Del Q1 al Q se compone por enero, febrero y marzo. El Q2 por abril, mayo, junio y así sucesivamente. Entonces, esto es para que nos vayamos familiarizando con los términos y que vayamos haciendo un análisis sobre esto. ¿Y por qué platicar del Q1? ¿Por qué platicar de los trimestres? Porque es increíble. O sea, estábamos hablando apenas hace unos días de cómo nos fue en la Navidad, cómo nos fue Año Nuevo, cómo pasó el 2025. Y hoy ya se termina el primer trimestre del año. Esto quiere decir que ya pasaron 3 meses. Y entonces tenemos que detenernos para ver qué está pasando, cómo estamos haciendo las cosas, hacia dónde vamos y si tenemos claro hacia dónde vamos. Por eso es tan importante. Muchas veces en esta vorágine del día con día trabajamos muy cualitativamente y no trabajamos tan cuantitativamente como debiera ser. ¿Y a qué me refiero con esto de cuantitativamente? Me refiero al estar midiendo realmente qué es lo que está pasando para saber dónde nos encontramos en este momento y hacia dónde vamos, que esa es la parte más importante. Entonces, yo te invito a que hagamos una reflexión el día de hoy de cuál es tu plan de acción, hacia dónde vamos. ¿Hacia dónde vas tú en lo particular y hacia dónde va tu negocio? ¿Cuál fue el resultado al primer trimestre del año? Porque solo ya nos quedan 9 meses. ¿Es mucho? ¿Es poco? Significa tan simple como que ya pasaron 3 meses y lo que pasó, pasó. Y a partir de este momento tenemos que ver dónde nos encontramos parados, porque tenemos que llegar a un objetivo. Y entonces tenemos que medir a qué porcentaje del objetivo nos encontramos hoy. Y si nos encontramos en un superávit, esto es, que hemos hecho también las cosas en este primer trimestre, que ya de aquí en adelante, los siguientes 9 meses, tenemos que esforzarnos, pero no tanto, o que vamos en déficit. Lo que significa que día con día ahora tenemos que preocuparnos por tener que hacer un poco más en nuestro esfuerzo porque ya nos encontramos con deuda, con saldo en contra, como dirían los bancarios. Entonces, claro, ¿cuál es nuestro plan de trabajo para este segundo Q? Recuerden, voy a estar hablando de primer Q, de segundo Q, de tercer Q y de cuarto Q. Así vamos a estar haciendo durante todo el año para que nos vayamos familiarizando y repitiendo que es un Q, es un trimestre. Entonces, si ya pasó enero, febrero, marzo, estamos iniciando el segundo Q que comprende abril, mayo y junio. Entonces, lo primero es volver a detenernos para revisar nuestros KPIs. ¿Cuáles son los alcances que al día de hoy tenemos con nuestros KPIs? Luego, ¿qué es lo que sigue? Ver los avances. Esto es, ¿dónde estamos contra el objetivo anual? La posición en la que nos encontramos, lo que les comentaba ahorita, contra ese objetivo anual, ¿a qué porcentaje me encuentro en el acumulado contra la meta? ¿Sí? Y ¿traigo saldo a favor o traigo déficit? Y esto es muy importante porque algo que tenemos que tener claro nosotros es cuál es nuestra venta total como meta para el año, para que después la podamos desglosar en metas mensuales, después en metas quincenales y por último, y lo más importante, en metas diarias. Si yo tengo claro diariamente por cuánto tengo que salir a luchar, es más gratificante saber que voy a poder llegar a mi objetivo anual. Pero si yo no me estoy midiendo al día con día,
y estoy perdido en esa vorágine de la chamba diaria, de la seguida de taller, de lo alcanzable y lo no alcanzable, entonces no voy a poderme medir. Por eso es tan importante el que diario nos estamos midiendo y que demos con la claridad de hacia dónde vamos y qué estamos logrando día con día. Porque si, como les decía ahorita, tenemos un déficit, pero ese déficit lo tengo claro, hoy tengo que saber que si yo tenía un objetivo de 1,300 pesos diarios de venta, hoy cuánto tengo que vender, 2,000, 2,500 o 1,000, dependiendo si tengo a favor o si tengo en contra. Luego vamos a partir a la priorización, y esto es, ¿qué es más margen? ¿Qué equipos me dejan más dinero? Mi venta, la generación es muy importante. Si yo tengo ya una estrategia de venta, la estoy haciendo hacia vender mejor o a vender por volumen. Y eso es un análisis que yo tengo que determinar. Luego, para que el negocio siga caminando, que es importante tener claridad de en dónde se encuentra mi cartera. ¿Tengo una cartera sana? ¿O dónde me encuentro en el porcentaje de clientes que están retrasados en sus pagos? ¿Y qué es lo que tengo que hacer para mantener mi cartera sana? Y luego, si se fijan, el recuadro que está ahí enmarcado es el flujo, porque con el flujo es con el que todos trabajamos. Elen, ¿tienes alguna duda, alguna pregunta? Vi que levantaste la mano. ¿No? Ok, continúo. Entonces, esta parte del flujo es lo más importante porque es de lo que vive el negocio. Si nosotros no tenemos claro con qué flujo contamos en el día con día para pagar fijos, variables, salarios, de qué vamos a vivir, cómo vamos a vivir. Y vamos a llevarlo a nosotros, el vendedor. Yo recibo comisión, yo tengo un sueldo y entonces, si yo estoy empezando a trabajar el día de hoy, tengo que tener claro que el flujo que yo estoy generando va a alcanzar para pagar todos mis saldos en casa. Desde todos los fijos como agua, luz, teléfono, etcétera, como los variables, si me voy de vacaciones, si me voy a comprar unos zapatos, lo que sea. Entonces, fíjense cómo el flujo no afecta solamente en lo profesional, también en lo personal. Y por eso tenemos que tener tanta claridad de cómo nos encontramos con respecto a esto. Luego, ¿cuál es la estrategia de cartera? Esto es, yo ya tengo una cantidad de clientes a los que les vendo de forma tradicional. ¿Qué voy a hacer para que esos clientes me compren más? Y luego, el punto más importante de las ventas, la prospección. Lo único que un vendedor, lo único que una empresa jamás debe dejar de hacer es prospectar. Entonces, vamos a revisar cuál es nuestra estrategia para esa generación de nuevos clientes. ¿Okay? Acuérdense que si tienen algún comentario, alguna duda, me lo pueden hacer saber o simplemente lo vemos al final en la sesión de preguntas y respuestas. Ahora sí, vamos a entrar de lleno a cada uno de estos puntos. Y lo primero es los KPIs, que ya hemos hablado en otras ocasiones de eso. Primero que nada, quisiera que todos tengamos claro qué es un KPI. Y Said, me voy a permitir echarte al ruedo y te voy a pedir que me expliques qué es un KPI. ¿Nos puedes ayudar con eso? ¿Puedes prender tu micrófono y comentarlo? Luis Carlos, me agarras en una situación medio complicada ahorita. Sí, no te preocupes. Dale, ¿Sale? dale, dale. No te preocupes. Ana Lidia, ¿nos puedes apoyar, por favor? ¿Puedes abrir tu micrófono? Hola, buenos días, ¿me escuchan? Perfecto, fuerte y claro. Ana Lidia, ¿me puedes decir para ti qué es un KPI? Claro que sí, es una forma de medir el rendimiento de los empleados. ¿El rendimiento de qué, perdón? De los empleados, de un empleado en particular. Ok, vale, muchísimas gracias, Ana Lidia.
voy a extenderlo un poquito más. Está muy bien tu comentario, pero los KPIs no es solamente para medir el rendimiento del empleado. El KPI es para poder medir todo lo que hacemos. Y aquí viene una descripción muy clara y específica. La van a encontrar del lado izquierdo de la pantalla. ¿Qué es el KPI? El KPI es una unidad de medida que permite evaluar el rendimiento y nivel de éxito de una acción o proceso específico. Esto es, en ventas, ¿qué es lo que más se mide? Tenemos una meta de ventas. Si nosotros queremos crecer año con año en nuestro negocio y este año vendimos 100,000 pesos, el próximo año, ¿cuánto tengo que vender? ¿De cuánto va a ser mi crecimiento? ¿De un 10%, de un 15%, de un 20%, de un 30%? Y eso tiene que estar medible, tiene que ser como una métrica y por eso tenemos que ser muy específicos. Y por eso todos nuestros KPIs tienen que ser bajo la regla SMART. ¿Cuál es la regla SMART? Acuérdense, ya la hemos platicado en otras ocasiones. Tiene que ser específico, tiene que ser medible, tiene que ser alcanzable, tiene que ser relevante y tiene que ser temporal. Esto es, que tenga una fecha límite clara, ya sea diaria, mensual o anual. ¿Ok? Por eso es tan relevante esto de los KPIs. Ahora, ¿cómo se revisan los KPIs? Los KPIs tenemos que establecer una frecuencia de revisión. Tenemos que tener contra qué compararlos y tenemos que tener clara un análisis de este KPI para saber hacia dónde va a derivar y un plan de acción. ¿A qué me refiero con todo esto? Vamos a verlo un poquito más desmenuzado. Si yo ya tengo establecidos mis KPIs, por ejemplo, yo como empresa, yo tengo que medir mis ventas diarias y tengo que medir cuánto es en unidades y cuánto es en pesos. Pero también tengo que tener una medición sobre la cartera. Es, si yo vendo equipo bajo un esquema en el que doy un crédito, mi tiempo de recuperación de cartera lo tengo que estar midiendo. Y entonces tengo que estarlo haciendo esto con una frecuencia. La frecuencia que acabo de decirles y establecí es diaria. No es semanal, no es mensual y no es anual. Tengo un objetivo anual, pero para poder llegar a ese objetivo anual, mi medición la hago diaria. Así trabajo yo en lo particular. Yo estoy revisando día con día qué pasa y qué deja de pasar. ¿Y por qué lo hago diario? Porque si yo lo hago diario, me voy dando cuenta de qué está pasando en este momento y eso me permite tomar acciones dentro de la semana para determinar si tengo que hacer un cambio de estrategia. Si mis KPIs yo solamente los dejo a revisión mensual, cuando termine el mes me voy a dar cuenta de lo que pasó, pero ya no pude corregir dentro del mes. Por lo tanto, lo que pasó, ya pasó, para bien o para mal. Por eso la importancia de poderme medir diario es en el día con día yo puedo saber dónde me encuentro y hacia dónde puedo cambiar la ruta. Pero para eso tengo que tener muy claro hacia dónde voy. Y esto es, tenemos un estadístico de lo que hemos venido vendiendo los años anteriores. Y entonces yo puedo comparar año contra año y puedo comparar mismo mes de año anterior o de años anteriores versus el mes en curso. Entonces, yo ya sé cuánto vendí en marzo del 22, del 23, del 24, incluso en la pandemia, 25. ¿Ok? Y entonces, ¿cuánto tengo que vender 2026? Y tengo que programarme. Y entonces tengo que hacer un forecast para poder determinar hacia dónde quiero yo llegar.
Tengo que hacer esta planeación para asegurarme a dónde quiero llegar. Pero si yo no tengo un objetivo claro en mi cabeza de a dónde voy, entonces no tengo forma de visualizarlo. Y si no tengo forma de visualizarlo, ¿cómo voy a llegar a él? Por eso es tan importante que yo como vendedor, yo como gerente, yo como director o yo como empresario tenga muy claros cuáles son mis KPIs y tenga muy claro cuál es mi objetivo final a donde tengo que llegar. Y entonces, bajo una planeación, bajo un forecast, tengo que determinar cuántos equipos tengo que vender y cuánto tengo que vender, ya sea en la moneda de pesos, dólares, la que tú la quieras poner, pero en cuánto tengo que llegar yo como meta. ¿Es una meta de cuánto? ¿De 100 millones? ¿De 50 millones? ¿De 20 millones? No sé, tú sabrás en tu negocio y tú sabrás en tu perspectiva individual cuál es tu objetivo, pero lo tienes que tener claro. Si yo soy vendedor y tengo una zona, esa zona que voy a trabajar o ese mercado que me toca a mí como vendedor, ¿cuánto vale? Y tengo que tener un objetivo de ventas. Me regreso a lo que les platicaba también hace un momento. Si yo gano un sueldo, gano comisiones, y entonces yo quiero darme ciertos lujos o quiero cumplir con ciertas situaciones como tan simple como el pago de la renta, de la luz, del agua, de lo que sea en mi casa, ¿cuánto es lo mínimo que tengo que llevar para poder liquidar eso? Ahora, si me quiero dar lujos extras, si quiero salir de vacaciones en la Semana Santa, si quiero salir de vacaciones en verano, whatever, o me quiero comprar unos tenis, me quiero comprar una camisa o lo que sea, ¿cuánto más tengo que ganar? Pero tenemos que ponernos esa zanahoria para ir tras ella, para visualizarla y poderla alcanzar. Pero si no tenemos claro en lo personal, individual, esa zanahoria, ¿cómo lo vamos a tener en lo profesional? Entonces, es muy importante que todos como negocio tengamos muy clara cuál es nuestra zanahoria, hacia dónde vamos, para poderla visualizar y poder llegar a eso. Y entonces sí, a través de los KPIs, poder medirlo día con día, semanalmente, quincenalmente, mensualmente, y podamos llegar a ese objetivo. ¿Ok? Si hay alguna duda, más tarde lo comentamos. Vamos a seguir avanzando por cuestiones de tiempo. Y ahora vamos viendo esta parte como los avances. Y esto es, yo ya estoy haciendo la medición con mis KPIs. Entonces, a través de mis KPIs, hoy yo ya me puedo dar cuenta dónde me encuentro. Por cierto, voy a hacer un paréntesis aquí. Si quieren que la pantalla se vea más grande, pueden anclar solamente mi imagen y de esta forma se expande un poquito más y pueden tener más claridad de la misma. Fin del paréntesis. Ahora sí, entonces viendo el avance es, hay que controlar nuestras ventas, hay que tener claro cuál es nuestra meta, cuál es nuestro presupuesto anual, para entonces poderlo repartir y saber qué presupuesto mensual tengo y cuál es mi presupuesto diario. Y entonces, bajo una metodología de revisión, podemos también hacer una semaforización de nuestras ventas para poder evaluar nuestro desempeño y poder evaluar el desempeño de nuestro equipo. Esto es sumamente importante. Pero ya esto es con una claridad de focus de que ya tenemos una meta, ya tenemos los KPIs para medirlo. Entonces, ahora sí, tenemos que aplicar los niveles de análisis. Y esto es, primero, la venta real contra la anual. ¿Cuánto es lo que yo estimaba vender y en qué porcentaje me encuentro el día de hoy?
Al día de hoy, ¿cuál es el cumplimiento del objetivo? Tengo que tener muy claro ya que si yo tenía que vender en todo el año 100 equipos y hoy llevo el 33%, esto es que ya vendí 33 equipos, significa que estoy bien en mi meta, que voy cumpliendo perfectamente con ella y entonces es muy alcanzable mi meta porque simplemente tengo que ir replicando las acciones que ya hice durante el primer trimestre en cada uno de los siguientes trimestres para alcanzar a la meta. O puede ser que hoy yo lleva vendidos 40 equipos, significa que tengo un superávit y esto me permite que mi meta diaria versus mi objetivo anual ya no es tan alta, ¿sí? Ya puedo reducir la cantidad de equipos que tengo que vender en el día con día o simplemente tengo ese colchoncito porque mis ventas del primer trimestre fueron muy buenas. Pero, ¿qué pasa si tenemos un déficit? Si tenemos un déficit, significa que en lugar de vender las 30, a lo mejor vendimos 20 o 15. Significa que tenemos que redoblar esfuerzos a partir de este día, a partir de este trimestre, de este segundo Q, para poder llegar al objetivo, porque vendimos mucho menos de lo que teníamos que vender. Por eso es tan importante el forecast, la proyección que tenemos para vender los siguientes meses. Ustedes como empresa, ustedes como vendedores, tienen que tener muy clara la idea de a dónde van. Pues tienen que tener muy clara cuál es su proyección. Por ahí seguramente nos han escuchado a Manuel, a Leonardo, a Alejandro o a mí pedir forecast para poder trabajar, para poder vender. Esto es, con base a lo que tú ya sabes que vas a vender en el año, yo como empresa requiero saber cuál es tu proyección para yo determinar los recursos que voy a meter a mi área de producción para poderte surtir a ti en tiempo y forma. Por eso es tan importante que tú tengas claro tu proyección, tu forecast, para saber a dónde vas y que yo sepa a dónde voy. Y que sepas si estás rezagado en tus números o vas con superávit. Por eso es tan importante que diariamente te estés midiendo. Si no lo has hecho, por favor, evalúa y haz una corrección de rumbo inmediato para que entonces tengas claridad dónde te encuentras el día de hoy y hacia dónde es hacia dónde vas a hacer. Hay que gestionar el momento, gestionar el hoy. Es hoy cuando nos podemos dar cuenta dónde nos encontraremos, dónde estamos parados y poder generar nuevas estrategias para hacer un cambio de timón y un cambio de rumbo para poder llegar a nuestro objetivo. Tenemos que tener esa precisión para determinar qué está pasando, qué está dejando de pasar y hacer una precisión operativa que nos permite ajustar dónde estemos hoy para saber hacia dónde vamos mañana. Saber si nuestro marketing es el adecuado, saber si mi speech de ventas está funcionando o no está funcionando, saber si el mailing que estoy haciendo es correcto o no es correcto, o tan simplemente mi forma de estar llegando con los clientes está funcionando o no está funcionando. O es el nicho de mercado al que debo llegar o no. O la forma en que estoy llegando a ese nicho de mercado. Por eso es tan importante y tan relevante que estemos midiendo y sepamos cuáles son nuestros avances en el día con día. Ahora, creo que me salte por aquí. Sí, perdón. Vamos a hablar de la priorización. ¿Y qué es lo que tenemos que priorizar? Una vez que ya determinamos nuevamente nuestros KPIs para este segundo Q, que ya hicimos el análisis y que diario lo estamos haciendo, entonces sabemos dónde nos encontramos parados y sabemos
que si mi meta de entrada del año era de vender 50 equipos en el mes, hoy, ¿de cuántos tiene que ser? ¿De 55? ¿De 60? ¿O de 45? Porque hice muy buen trabajo. Mi recomendación es que si tienes saldo a favor, no vayas por un esfuerzo menor al que ya traías. Esto es que si ya traías un objetivo de 50 equipos, te mantengas ahí. Porque si cualquier falla o algo, lo otro lo traigas de colchón en los siguientes Qs. Y 2, con esto aseguras que lo mínimo indispensable para tu casa y para tu negocio va a entrar. Y que si tú ya proyectaste, como lo hablamos ahorita, y tú generaste un forecast que te va a permitir llegar a un objetivo, y ese objetivo es que tengas un crecimiento de un 20, 30% este año, sea lo mínimo que tengas. Pero si hiciste una muy buena chamba este primer Q y traes este superávit y sigues generando ese superávit, significa que vas a crecer mucho más, tanto en tu negocio como en lo particular. Entonces, siempre es importante que vayamos viendo y revisando precisamente por esa razón los avances. Ahora, en la parte de la priorización, hay que priorizar dónde me encuentro hoy y qué son los equipos que nos dejan más dinero. Hay una regla que es de oro. Vender mucho no es lo mismo que ganar mucho. El éxito se mide siempre en la última línea del estado de resultados. Esto es, en cuánto realmente ganaste. Porque acuérdate que a todo lo que tú hagas, tumbarle impuestos, hay que tumbarle todos los gastos fijos, todos los gastos variables. Y me voy al ámbito personal, ¿eh? Si yo estoy pensando en mi sueldo y en mis comisiones y digo, no, hombre, pues ya con 15,000 pesos la hago, pero pues si ya tengo con eso para pagar luz, gas, agua y todo eso, ¿cuánto me queda? ¿Y cuánto quiero que me quede? ¿Cuánto más quiero que me quede? Entonces, por eso es tan importante y tan relevante que prioricemos qué es lo que nos deja más dinero. Y no es el volumen, sino el vender mejor. No todas las ventas valen lo mismo, pero fíjense qué importante. El de enfoque es pasar de una mentalidad de volumen a una de rentabilidad. Porque es muy probable que por el mismo esfuerzo que tú haces para vender algo pequeño versus algo grande, es el mismo esfuerzo para poderlo vender. Pero la utilidad es mucho mayor con el que te da más rentabilidad. Entonces, lo que te invito es que selecciones qué equipos son los que dejan más rentabilidad para poder vender. Les voy a poner un ejemplo. Hay muchos de ustedes que venden aire acondicionados. ¿Cuántos aires acondicionados mini splits tienes que vender para tener el mismo margen que te deja un CFX 42? ¿10? ¿15? Sí, son muchos los equipos que tienes que vender. ¿Cuántas licuadoras, cuántas amasadoras, etcétera? O sea, son muchos los equipos que tienes que vender versus el margen que te da un solo equipo. Entonces, lo que yo te invito es a revisar, como no sé, FX 42, cuánto te deja, y entonces, pues prefiero enfocar mi esfuerzo en vender más de estos, y a lo mejor no vendo 10, a lo mejor vendo 5, más que con esos 5 o 4, gano 3 o 4 veces más que con cualquiera de los otros productos. Entonces, prioriza tu esfuerzo a qué lo vas a dirigir, a qué productos, para que generes con el mismo esfuerzo mayor utilidad. Son menos transacciones, sí, pero también es menos carga logística. Entonces, por todos lados hay un costo-beneficio que te va a ayudar a ser mucho más rentable. Tienes que asegurarte que el margen alto absorbe mucho más fácilmente los costos fijos. Si no, ¿cuánto tengo que vender por volumen
simplemente para esos costos fijos, ¿ok? Imagínense cuántas básculas tienes que vender para poder cumplir con el costo tan solo de la renta de un local. Son demasiadas. En cambio, si vendo 2, 3 aparatos, con eso ya se pagó. Por eso es tan importante que veamos hacia dónde canalizamos nuestro esfuerzo, hacia dónde canalizamos nuestra inversión para que tal vez sí vas a vender menos, pero vas a ser muchísimo más rentable. Por eso, regla de oro. Recuerden, no vender mucho es lo mismo que ganar mucho. Haz un plan de acción. No basta con que hay que determinar a qué nichos de mercado voy a llegar para que esos productos específicos que estoy buscando que estén alineados a la venta que estoy buscando. Entonces me tengo que capacitar, tengo que buscar una nueva forma de incentivar, tengo que generar nuevos filtros de marketing. Sí, simplemente hay que hacer ese cambio de enfoque, hay que priorizar para que seamos más rentables y podamos ganar más. Ahora, vamos a la cartera. En el tema de cartera hay que tener mucha claridad con la gestión de la cartera en lo particular, porque la cartera es el motor de la continuidad del negocio. Tan solo la primera parte de nuestro negocio es la venta. La segunda parte, y no menos importante, es la recuperación de la misma. Entonces, mientras yo no tenga la liquidez inmediata, no puedo cubrir mis gastos operativos. Por eso es tan importante que mi cartera esté sana, que yo esté vendiendo lo más a corto plazo posible, de preferencia que sea de contado a través de una tarjeta de crédito. Pero si me voy a atrever a dar créditos directos, no a través de las tarjetas, que es lo que yo más te recomendaría, o asociaciones de crédito, o utilizar apalancamientos, como ya lo hemos platicado, a través de bancos, a través de Sofipos, de Sofopes, de Sofomeles, que hay muchos que dan crédito directo a los pequeños pymes de tu producto, o tenemos instancias como FIDE, como ASI, a través de las cuales te puedes apalancar para que ellos den el crédito y tú tengas tu recuperación inmediata. Porque acuérdate que la liquidez inmediata te va a permitir cubrir nóminas, proveedores, servicios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Tienes que reducir tus costos financieros. Esto es, si tú pides préstamos, tienes que asegurarte de pagarlos bien y más rápido para que no te vayan a comer los intereses y que tu balance sea un balance saludable. Entonces, es muy importante que desde tú que eres el vendedor, te asegures que siempre tengas una buena recuperación, que estés haciendo las acciones adecuadas para llegar con el cliente y recuperar rápido, porque de eso va a depender tu negocio en particular y el negocio en lo general. Entonces, tienes que hacer diferentes cosas para esto. Entonces, tienes que hacer una propuesta de plan de pagos, tienes que recuperar el flujo. Siempre hay muchas formas de hacerlos. Aquí les dejo algunas ideas para que lo puedan hacer y que con esto puedas buscar cómo tener más saludable cartera. Pero sí es sumamente importante que trabajemos bajo la salud de la cartera. ¿Qué tal, José Alfredo? Buenos días. Levantaste la mano. ¿Tienes algún comentario? No, por el momento no, ninguno. Vale, gracias. Bien, entonces, vamos ahora a la parte más trascendente del negocio, que es la parte del flujo. ¿Y por qué es la parte más trascendente del negocio? Todo negocio
se mantiene vivo a través de su flujo. El flujo es la sangre de la empresa. Sin él, el crecimiento se detiene. Por eso es tan importante que nos aseguremos de cómo estamos trabajando para tener ese flujo. Por eso, lo que veíamos anteriormente, no vender más significa que ganas más, sino el vender mejor con mejores márgenes es el que nos va a permitir bajarle a nuestros costos, uno, y dos, tener mejor rentabilidad. Eso nos da la oportunidad, al tener flujo, podemos reinvertir, podemos comprar más inventarios, pero con mejor margen. ¿Ok? Y con esto podemos atacar nuevos proyectos. El tener un flujo sano también es un indicador de confianza, porque esto se refleja en tus procesos internos. Se nota tu solidez y tu buena relación con los clientes. Y esto también te va a ayudar a tener una mejor predictibilidad financiera, porque al tener tu cartera sana, tienes asegurado un ingreso real que te permite planear las inversiones a futuro. Eso te da mucha acertabilidad. Hay una frase clave que por eso los puse ahí. La utilidad es vanidad. El flujo de caja es sanidad. Entonces, si nosotros queremos tener una empresa muy sana, tenemos que estar seguros de que estamos midiendo perfectamente, que tenemos muy claros los KPIs, estamos muy claros en dónde nos encontramos el día de hoy en la rentabilidad de nuestro negocio, en el avance contra el objetivo, que estamos priorizando de forma adecuada y que no estamos vendiendo por vender, sino que estamos vendiendo con estructura. No por vender más se gana más. Por eso estamos ya priorizando qué es lo que es más rentable para poder ganar más dinero. De esta forma, tener una mejor cartera, dando mejores créditos, y con dar mejores créditos es más cuidados, más amarrados, para asegurar la solvencia del negocio y que esto nos lleve a tener y mantener un flujo sano de caja. Y ahora, si nos vamos a la parte ya más en lo comercial de la proyección de este segundo Q, es cómo nos encontramos con nuestra cartera o nuestra base de datos. Acuérdate que lo más importante que podemos hacer es aprovechar los clientes a quien ya le vendemos. Pero para poderlos aprovechar tenemos que tener una estrategia puntual para crecer. ¿Ok? Tenemos primero que tener objetivos claros y determinar cómo es que vamos a vender. Tenemos que clarificar estrategias diferenciadoras para poder vender. Aquí les menciono algunas estrategias, como el cross-selling, como el upselling, etcétera, etcétera. Lo dejo para que ustedes lo lean, que se lo puedan llevar a casa y puedan ver cómo pueden a partir de hoy implementar nuevas estrategias que te permitan desarrollar a tu cartera de clientes. Lo que para mí sí es mucho, muy relevante, es que tengamos todos claros este dato. Un cliente nuevo te cuesta 5 a 10 veces más que un cliente que ya tienes. Pareciera que un cliente nuevo no tiene un costo inherente, pero si tú te pones a analizar todo lo que inviertes en redes sociales, lo que le metes a tus páginas, lo que pagas de pautas, la gente que las administra, el vendedor que cierra, etcétera, etcétera, todo lo que va en el proceso, y no hablemos de los cargos de logística, etcétera, todo esto tiene un costo. Entonces, cada vez que traes un cliente nuevo, tiene un costo inherente, pero te aseguro que hoy tú no te has detenido y te has puesto a analizar cuál es tu inversión versus
cuál es la captación de clientes diarios, semanales, quincenales, mensuales versus anuales, para que contra total inversión puedas ver cuántos clientes nuevos y entonces veas si esto que estás invirtiendo da igual en cantidad a lo que estás recibiendo en utilidad. En utilidad. Esto es, lo primero que tenemos que hacer es versus lo que yo estoy el día de hoy invirtiendo, cuántos clientes nuevos estoy trayendo. Y entonces te va a dar un factor. Este factor es el costo de estos clientes. ¿Cuánto te costó traerlos? Ahora, con base a la venta que generaste, ¿qué rentabilidad te dieron? Y entonces ahora sí vas a poder desglosar cuál es tu utilidad real, porque ya tienes un costo inherente a ese cliente nuevo. Entonces, si le dedicamos un poquito de más tiempo y volteamos hacia nuestra cartera actual y vemos qué podemos hacer diferenciado con ellos y venderles más, nos va a costar mucho menos. Tiene un costo, sí, pero va a ser hasta 5 veces menos, se los estoy poniendo aquí, que uno nuevo. ¿Y qué puedes hacer? Pues bueno, puedes determinar, a ver, si ya tienes hoy una vitrina, ¿por qué no te ofrezco un vertical? ¿Por qué no te ofrezco una cortina de aire? ¿Por qué no te ofrezco un tapacofre? Tenemos que ver qué más le podemos ofrecer a ese mismo cliente y hacerlo crecer. Podemos hablarle de, oye, yo te vendí hace 5 o 10 años un equipo, ese equipo versus los de hoy, ¿cuánto consumen? Lo hemos visto, tenemos muchas tablas, se pueden acercar con nosotros, podemos ayudar con eso, porque los equipos de hoy son sumamente eficientes y contra un equipo que se vendió hace 10 años, tenemos ahorros del 52 al 60% en consumo de energía. Entonces son cosas que se ven directamente en el recibo de luz. Entonces, si utilizamos todo esto en la parte de refurbish, de, a ver, tú tienes un equipo, bueno, pues al menos te vendo las lámparas, te cambio el control, algo. Pero el chiste es no dejarle de vender a nuestra cartera actual y asegurar a través de esta tener un ingreso. Pero no solamente de esto, sino que te vas a dar cuenta que con todas estas acciones que vas a implementar con tu cartera actual y por el hecho de estarle dando tanto seguimiento a tu cartera actual, ahorita en la siguiente filmina que vamos a ver, que vamos a hablar de prospección, vas a ver cómo esto redunda en el funcionamiento de tener una mejor prospección. Entonces, por eso es tan importante que estemos en actividad con una buena planeación y un buen desarrollo de estrategias para desarrollar nuestra cartera. ¿Okay? Si hacemos crecer nuestra cartera actual, si la desarrollamos, si logramos que vendan más los mismos clientes que hoy tenemos, nuestra utilidad va a ser mayor. Ahora vamos a ese tema que les comentaba y vamos a ver cómo afecta lo que hicimos anteriormente con la revisión de nuestra cartera en la prospección. Como les comentaba, el punto más importante que tenemos que ver en la parte comercial, esto es lo único que directores, dueños, gerentes, vendedores no podemos hacer a un lado, la prospección. La prospección es lo que va a mantener el crecimiento del negocio. Es el combustible, es lo que permite que esto funcione. Si yo no tengo prospección, no tengo que meterle al embudo de ventas. Entonces, es bien importante que lo único que yo no deje de hacer hoy es prospectar. Y ahora sí, ya con la revisión que hicimos anterior, sabemos que ya hicimos un análisis para poder determinar cuánto nos cuesta tener clientes nuevos. Entonces, ahora sí tenemos que hacer nuestro análisis de cómo hacer que funcione una buena proyección para tener una buena prospección a través también de una cartera sana. ¿Ok? Primero que tenemos que ver es tasa de cancelación.
todas las carteras de clientes pierden clientes. ¿Por qué? Porque pudo haber un mal cierre de negociación, porque una desatención, porque algún servicio, lo que sea, o simplemente cerraron. Entonces, si yo no estoy haciendo clientes nuevos, estos que están cerrando, pues ya no me van a poder comprar. ¿A quién le voy a vender? No solamente a los nuevos, a los que ya tenía en cartera. Tengo que buscar, entonces, prospectar. Tengo que siempre estar generando clientes nuevos. Acuérdense que por ahí hay un refrán o un dicho que dice que no podemos tener todos los huevos en una canasta. Si yo solamente me estoy dedicando a 1 o 2 o 3 clientes que me compran mucho, el día de mañana se me va cualquiera de estos o se me van los 3 y me quedo en la miseria. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que diversificar. Tengo que diversificar por nichos de mercado. Tengo que estar viendo a quién le vendo. Le vendo a hoteles, a horecas, hoteles, restaurantes, cafeterías. Le vendo a carniceros. Le vendo a paleteros. Le vendo a quién. Hay muchos nichos de mercado, pero sí es importante que estemos claros y que diversifiquemos para asegurar que entonces podamos crecer en esta prospección. Tenemos que evitar al 100% la dependencia de esos 2 o 3 clientes. Tenemos que superar el crecimiento de escala. Tenemos que estar oxigenando nuestras ventas con estos nuevos clientes, porque sin estos retos, pues la zanahoria la vamos a ver muy cerquita. Y siempre tenemos que poner la zanahoria más lejos si realmente lo que queremos es crecer. Pero tenemos que abocarnos con una planeación y con una estrategia en cómo hacerlo. Hoy yo sé que todos ustedes están volviendo muy expertos en redes sociales, en las ventas. Ya hoy son tibias y calientes. Ya no hay ventas frías. Hoy ya tenemos aún para poder llegar con un nuevo prospecto, precalentarlo para poder llegar, porque es muy difícil que alguien te acepte una venta en frío. Entonces, ustedes están volviendo muy expertos y están invirtiendo mucho dinero en sus redes, en sus mailings, en sus WhatsApps y demás. Está buenísimo. Otros hacen publicidad en prensa, otros hacen todavía flyers, lo que sea. Todo es muy bueno. Pero lo más importante es que midas todo eso que estás invirtiendo versus la cantidad de prospectos que están entrando. Y te vuelvo a invitar, como lo dijimos al principio con los KPIs, tienes que estarlo midiendo diario, porque eso te va a permitir saber si la estrategia que estás hoy implementando está funcionando o no correctamente y te da la oportunidad para tener un cambio de timón. De otra forma, si no lo haces así, no vas a poder dar ese cambio de timón, no vas a poder cambiar a tiempo la estrategia y el resultado pues no va a ser el más positivo, ¿verdad? Entonces, bien importante, recuerden, la prospección es el combustible del crecimiento de tu negocio. Te dejo estos ejemplos puntuales para que los revises y que con esto podamos estar por ahí platicando y viendo qué más es lo que vamos a poder hacer. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Lo que tenemos que hacer ahora es ponernos en acción. We walk to action. De nada sirve todo lo que recordamos o lo que aprendimos en esta charla, en este tiempo que te agradezco que te des a ti mismo para volver a recapitular o reaprender o aprender, como lo quieras ver, charla. De nada nos sirve que vengamos y que nos reunamos si no lo llevamos a la acción. Sí, José Alfredo, por ahí voy a compartirles la presentación. Van a estar recibiendo cápsulas de video, así también como estas técnicas de ventas que les estoy mandando por mensaje en los diferentes chats, que
Créanme que es un trabajo adicional que hacemos con mucho gusto, este esfuerzo, pero lo más importante es que para que esto sea de utilidad, es que lo pongamos todos en acción. Si tienen algún comentario, alguna duda, alguna pregunta, este es el momento. Si no, si me lo permiten. Aguántenme. No, la verdad es que no, todo quedó muy, muy claro. Perfecto, tocayo. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias, tocayo. Andrés, ¿algo que quisieras aportar a esto que vimos en esta charla? Bueno, la verdad es que me parece muy importante lo que decías al principio de la charla, y es la necesidad de podernos medir, la necesidad de saber dónde estamos y a dónde queremos ir, y estar midiendo si estamos bien, si la dirección es la correcta, si los esfuerzos que estamos haciendo son los correctos y son los que nos van a llevar a esa meta. Entonces, en caso de no y estarse desviando un poco, pues ver cómo se reconfigura la estrategia comercial. Es un tema muy personal, ¿no? Cada vendedor tiene sus herramientas y sus estrategias para poder llegar al éxito, pero me parece muy importante el podernos medir y saber cómo medirnos. Buenísimo, Andrés. Y si me permites, ahí a colación de lo que acabas de comentar, es correcto. Muchas veces tenemos estrategias muy en lo individual. Y lo que los invito es que con nuestros equipos de trabajo compartamos nuestras estrategias, porque nunca sabemos todo y siempre tenemos la oportunidad de aprender, y de quien menos pensamos aprendemos. Entonces, entre más abundantes seamos y más compartamos con los demás, más vamos a obtener. Entonces, te invito a que tengas reuniones de equipos de trabajo donde cada quien comparta cuál es su mejor speech de venta, cuál es su mejor planeación o su mejor forma para planear o para desarrollar a un cliente, y que de esta forma todos comportamos y todos aprendamos de todos. Muchísimas gracias. Guillermo, creo que estás, Cortés, creo que estás por ahí conectado. Si es así, algo que te gustaría compartir con nosotros. Al parecer no es. O tú, Griselda. Griselda, veo que también estás por ahí conectada. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos. ¿Te Muy gustaría? interesante. Pues mira, es algo que ya hemos visto en otras ocasiones, y la verdad a veces lo dejas como en el baúl de los recuerdos, ¿verdad? Pero es muy bueno, muy fresco, porque dices tú, es verdad. Tenemos que llevar el control. Realmente sí lo sabemos, pero no lo medimos. Y medirlo, tenerlo, cómo fueron los años pasados, yo la verdad nunca lo he hecho. No lo he hecho, y yo creo que este primer trimestre estamos en un buen momento para hacerlo, porque el año pasado sí lo tengo muy fresco y lo puedo medir con esto. Sí, muy interesante. Muchas gracias, Luis Carlos. Va a quedar grabado, Luis Carlos, porque... Todo se queda grabado y todo lo compartimos. Muy bien. Muchas gracias. Saludos Gracias a todos. Saludos. Pues bueno, no les quito más tiempo. Les agradezco muchísimo a todos el haberse conectado. Les mando un muy fuerte abrazo. Les comparto, el día 24 vamos a tener Mundo Quirotec, donde van a estar Leo, va a estar Alex, va a estar José Manuel con ustedes por ahí con una charla muy interesante. Ya les estará llegando la invitación. ¿Por qué lo estamos adelantando el 24? Porque el siguiente viernes es día primero, es día festivo, y pues nos encantaría que sean los que se puedan estar conectando. Entonces, sin más, a todos les dejo un muy fuerte abrazo y estamos por ahí todos viéndonos. Muchísimas gracias, tengan un bonito día. Gracias por tu tiempo, Luis Tocayo. Buen día. Muchas gracias, Luis Carlos. Abrazo. Muchas gracias. Saludos. Saber que se fue.
Lindo día, los amo. Mejor saber que nunca basta. Mejor pensar que dejar de intentar. Aunque ya ves, no es tan fácil empezar. Pero lo imposible no puede lograr. Que la tristeza algún día será. Y así será. La vida cambia y cambiará. Que el año será por cantar una vez más.